Bienvenidos a nuestro Top 10 de famosos que arruinaron sus carreras. En este video, conoceremos el impactante declive de 10 personalidades célebres cuyas decisiones, comportamientos polémicos y escándalos han sido la causa de su desplome en la industria del entretenimiento. Comencemos. Puesto número 10. Tara Reid. Tara es la típica chica rubia del lado de las películas de Hollywood. Después del boom de American Pie, las películas siguientes de Tara, como Disparos al cuerpo y La hija de mi jefe, fueron un desastre. Ni pegaron en la taquilla ni a la crítica le gustaron, y ganó varios premios Razzie, esos que se burlan de lo peor en el cine. En la época en la que los fotógrafos de chismes estaban en todo su apogeo, Tara cayó en su trampa. Eso la llevó a una vida de fiesta y hasta hizo su propio programa, Taradise, que documentaba sus andanzas alrededor del mundo. Pero después dijo que fue un error que arruinó su carrera. El famoso accidente de vestuario en una fiesta de Diddy en 2004 mostró un trabajo de cirugía plástica desafortunado, provocando una gran vergüenza y críticas por sus procedimientos estéticos. Además, los problemas físicos que le dejó la cirugía afectaron su imagen y su trabajo. Finalmente, Tara entró en rehabilitación, siguiendo a otras celebridades. Ahora intenta mantenerse sobria mientras trata de reconstruir su carrera. Pero después de tantos problemas y malas decisiones, el camino hacia una segunda oportunidad luce bastante difícil. Puesto número 9. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, nacida el 2 de julio de 1986, alcanzó la cima de la fama como actriz infantil con papeles en películas icónicas como Juego de Gemelas, Un Viernes de Locos y Confesiones de una típica adolescente. Sin embargo, su ascenso meteórico fue ensombrecido por una serie de problemas personales y legales que impactaron drásticamente su carrera. Desde 2007, Lohan enfrentó numerosos problemas legales por conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas, lo que la llevó a 6 periodos de rehabilitación y algunos breves encarcelamientos. En medio de este periodo tumultuoso, también fue acusada de robo y enfrentó otras controversias que afectaron su reputación en la industria del entretenimiento. A pesar de su talento evidente y sus roles exitosos en el cine, los escándalos y sus luchas personales eclipsaron su carrera, impidiéndole alcanzar su potencial completo como actriz. Recientemente, Lohan ha buscado revitalizar su camino, firmando acuerdos con plataformas como Netflix para películas como Navidad en el País de las Maravillas, marcando un regreso a la pantalla grande después de años con roles limitados. Puesto número 8. Macaulay Culkin. Conocido por interpretar a Kevin McAllister en Mi pobre angelito, Macaulay Culkin ascendió rápidamente como uno de los actores infantiles más destacados de Hollywood. A los 10 años, Culkin se convirtió en el primer niño en ganar $1 millón por una actuación y su éxito continuó en aumento. Su fama se vio obstaculizada por las exigencias de su padre, quien asumió el rol de su manager y amenazaba con retirarlo de los proyectos si no se cumplían sus condiciones salariales arbitrarias, lo que generó rechazo y lo convirtió en una figura controvertida en la industria. Culkin enfrentó abusos y presiones, lo que le llevó a demandar a su padre para salvaguardar su fortuna. El protagonista de Ricky Ricón se casó a los 17 años y se divorció 2 años después. Sus apariciones públicas se volvieron escasas, aunque resurgió en los medios tras ser arrestado por posesión de drogas en 2004 mientras estaba en una relación con Mila Kunis. Más allá de los desafíos, Culkin busca ahora una vida más privada y tranquila, pero su pasado como estrella infantil continúa definiendo su imagen pública. Puesto número 7. Amber Heard. Nacida el 22 de abril de 1986 en Austin, Texas, Amber Heard se dio a conocer como actriz y modelo. Reconocida por su papel en Aquaman, Heard también ha actuado en películas como The Rum Diary, donde conoció a Johnny Depp, Dry Angry y 3 Days to Kill. Recientemente, se vio envuelta en una batalla legal con su ex esposo Johnny Depp tras acusaciones mutuas de maltrato, en un caso que resultó en una sentencia que afectó la imagen de ambos. El enfrentamiento en la corte expuso detalles íntimos de su relación, y aunque se demostró que ambas partes fueron difamadas, la justicia dictaminó que Heard debía pagar una multa de $15 millones por difamación y daños a la reputación de Depp. Literalmente, la rubia quedó como la tóxica de la relación por haber mentido descaradamente al jurado en algunas de sus declaraciones. El escándalo y la controversia resultante del juicio contribuyeron al deterioro de la imagen pública de Heard y afectaron su reputación en la industria del entretenimiento, marcando un episodio que ha influenciado negativamente su carrera profesional.
Si te está gustando este video, asegúrate de darle un like y suscribirte al canal para más contenido interesante como este. La acción es clave para seguir creciendo juntos. Puesto número 6. Kanye West. El rapero, cantante, productor musical, diseñador de moda y emprendedor Kanye West dejó una huella significativa en la música y la cultura pop desde principios de los 2000. Su matrimonio con Kim Kardashian aumentó su visibilidad, convirtiéndolo en un ícono de la moda y llevándolo a expresar sus ideas políticas y religiosas. A pesar de que su matrimonio con Kim Kardashian acabó en 2022, recientemente ha sido noticia por su conducta errática y sus declaraciones poco convincentes. West ha sido protagonista de incidentes notorios, como interrumpir el discurso de Taylor Swift en los MTV Video Music Awards 2009 y su comentario controvertido sobre George Bush durante los American Music Awards de 2004. Su incursión en la política también generó críticas, aunque posteriormente se retiró luego de brindar su apoyo a Donald Trump. Recientemente, su relación con Kardashian y sus ataques en redes sociales hacia ella y su pareja actual, Pete Davidson, resultaron en la censura de su cuenta en Instagram. Además, la cancelación de su acuerdo con Adidas por sus comportamientos insensatos y acusaciones antisemitas impactó dramáticamente en sus finanzas, restándole una cantidad abrumadora de dinero a su fortuna. A pesar de su legado musical y creativo, su imagen pública y carrera como celebridad se han visto empañadas por sus acciones y controversias, planteando incertidumbres sobre su futuro en la industria y convirtiéndolo en el hazmerreír de muchas publicaciones en redes sociales. Puesto número 5. Kevin Spacey. Celebrado por su maestría actoral y reconocido con premios como el Oscar y el Golden Globe, Kevin Spacey vio su carrera eclipsada por acusaciones de conducta sexual inapropiada. El imperio de Spacey se tambaleó en octubre de 2017, cuando el movimiento Me Too tomaba fuerza tras revelaciones sobre Harvey Weinstein. Anthony Rapp lo acusó de agresión sexual, desatando una avalancha de acusaciones similares. La respuesta inicial de Spacey fue revelar su orientación sexual como homosexual, la cual fue criticada como distracción. Rápidamente, fue retirado de producciones y desplazado de todos sus proyectos en curso. Aunque los cargos en Massachusetts fueron retirados en 2019 y la demanda de Rapp desestimada en 2022, el daño a su carrera fue irreparable. Sin embargo, distintos teóricos de la conspiración en Internet se han encargado de desmentir a los medios de comunicación sobre el caso Spacey y aseguran que el actor fue silenciado por las élites del poder debido a un episodio de la exitosa serie House of Cards, la cual era protagonizada, producida y en ocasiones dirigida por el actor. En el capítulo se muestra a Spacey desmantelando una supuesta red de banqueros, empresarios y gente muy poderosa que se reúne anualmente en un bosque californiano para hacer sacrificios humanos y decidir el destino del mundo. Algunos aseguran que el actor se pasó de la raya y comentan que otros artistas también han sido difamados luego de revelar información importante sobre quienes mueven los hilos del mundo en el que vivimos. De esta forma, los logros de Spacey como actor han quedado empañados por las acusaciones de acoso, las cuales, por cierto, nunca habían sido reveladas a pesar de que la mayoría ocurrió hace muchos años atrás, marcando un abrupto y doloroso declive en la carrera de uno de los talentos más destacados de Hollywood. Puesto número 4. Chris Brown. Chris Brown, reconocido como uno de los talentos más destacados en la escena del R&B, atrajo la atención no solo por su música, sino también por sus constantes encontronazos con la ley. El punto de inflexión en su carrera fue el incidente de agresión hacia Rihanna en 2009, que resultó en su declaración de culpabilidad por agresión grave. Aunque cumplió 5 años de libertad condicional y terapia contra la violencia doméstica, este episodio marcó el inicio de una serie de problemas legales y controversias. A lo largo de los años, Brown se vio involucrado en varios altercados, desde enfrentamientos con otras celebridades hasta acusaciones de agresión en diferentes ciudades. Sus acciones resultaron en arrestos, condenas, órdenes de alejamiento y demandas incluso por tener posesión de una mascota protegida. Las acusaciones de agresión y violación en París y Miami, aunadas a incidentes previos, han continuado impactando negativamente su reputación. A pesar de su talento musical innegable, sus problemas legales recurrentes y su reputación de agredir a las mujeres han generado un impacto devastador en su trayectoria, sirviendo como un triste ejemplo de una prometedora carrera artística eclipsada por un comportamiento simplemente descontrolado. Puesto número 3. Ezra Miller. Reconocido por su papel como Flash en el universo DC, Ezra Miller ha enfrentado una serie de controversias que han empañado su carrera.
A pesar de su talento, sus comportamientos problemáticos han sido recurrentes. En 2011, fue detenido por conducir en posesión de drogas y pasándose un semáforo en rojo, aunque los cargos fueron retirados tras pagar una multa. Su conducta cuestionable siguió en el tiempo y casi siempre salió airoso gracias a sus abogados, destacando un episodio en 2020 donde fue grabado aparentemente ebrio, tirando a una fan al suelo y ahorcándola, lo que puso en riesgo su papel en The Flash. Más recientemente, en 2022, se vio envuelto en una serie de incidentes en Hawái, desde alterar el orden público y acosar a una pareja en un bar, hasta interrumpir en la habitación de otra pareja amenazándoles de muerte, robando sus pertenencias y siendo arrestado por agresión en segundo grado tras lanzar una silla a una mujer, ocasionándole una herida en la frente. Su comportamiento errático incluyó denuncias por prácticas satánicas y demandas peculiares. A pesar de ofrecer disculpas públicas y buscar tratamiento para problemas de salud mental en 2022, las múltiples denuncias por agresiones, robos y arrestos han manchado su imagen y han impactado profundamente su carrera como actor. Puesto número 2. Charlie Sheen. Charlie Sheen, heredero de la fama de su padre, Martin Sheen, comenzó su carrera con éxitos notables en los años 80 y 90, incluyendo películas como Platoon y Wall Street, y la serie Two and a Half Men. En 1998, sufrir un infarto a causa de una sobredosis fue un primer aviso. A pesar de 2 rehabilitaciones posteriores, su relación con las drogas persistió, aunque encontró éxito en Two and a Half Men hasta que en 2010, insultos a Chuck Lorre, creador del programa, lo llevaron a su salida. Esto se sumó a arrestos por violencia doméstica y destrucción de propiedad, empañando aún más su imagen. Aunque Sheen continuó con Anger Management, su reputación decayó aún más. Problemas con compañeros de reparto y un desempeño mal recibido marcaron el final del programa. En 2015, reveló ser VIH positivo, seguido de años de arrepentimiento y esfuerzos por rehabilitarse. Recientemente, se ha anunciado su colaboración con Lorre en un nuevo proyecto, sugiriendo un posible regreso a Two and a Half Men. A pesar de llevar años alejado de las cámaras, se ha especulado sobre su retorno, incluso discutiendo un reinicio de la serie que lo catapultó a la fama. Esta reconciliación con Lorre podría marcar un nuevo capítulo en la tumultuosa carrera de Sheen, sugiriendo una posible redención tras años de escándalos y conflictos públicos. Puesto número 1. R. Kelly. R. Kelly, reconocido por su éxito en la música R&B, ha estado en el centro de numerosos escándalos y acusaciones desde la década de los 90. A pesar de sus logros musicales, las denuncias de agresión y acoso sexual han oscurecido su trayectoria. Desde la denuncia inicial de Tiffany Hopkins por agresión en 1991, seguida por otras acusaciones similares y arreglos fuera de los tribunales, la reputación de Kelly está en el suelo hoy en día. A lo largo de su carrera, Kelly fue acusado de abuso sexual, pornografía infantil y otros crímenes, mientras continuaba su éxito musical. Más allá de las investigaciones y arrestos, incluyendo videos comprometedores y denuncias de asociación con menores, su música mantuvo su popularidad hasta que los movimientos Mute R. Kelly y Time's Up, junto a documentales como Surviving R. Kelly, generaron protestas y demandas públicas ante la justicia. En 2019 enfrentó múltiples cargos y juicios por abuso sexual y tráfico de menores, y en septiembre de 2021 fue declarado culpable por tráfico sexual y posteriormente sentenciado a 30 años de prisión. Sin embargo, aún enfrenta juicios pendientes por pornografía infantil y obstrucción a la justicia. El apoyo hacia las víctimas creció, con artistas como Lady Gaga retirando la canción que grabó con Kelly de las plataformas digitales. Las acciones legales y la condena pública han marcado el declive de la carrera de R. Kelly, evidenciando un triste desenlace para el que una vez estuvo en la cima del mundo musical. Y hasta aquí llegamos con los giros inesperados en las carreras de estos famosos. Recuerda, detrás de la fama hay decisiones cruciales que pueden cambiarlo todo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido similar y activar la campanita para no perderte ninguna historia del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!